Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula Segundo Gobierno de Fernando Belaúnde de Terry, que se dio en el gobierno de 1980 hasta 1985. Vamos a ver en este lapso de la historia desde el 80 al 85 qué pasó. ¿Cuáles fueron las obras del gobierno de Belaúnde? ¿Qué hecho trascendental marcó la historia del Perú? ¿Qué programa se dio para beneficiar a los niños más pobres del Perú? Todas esas preguntas te las voy a responder en la clase de hoy. Pero antes de empezar la clase vamos a dar una recomendación. Recuerda siempre enviar tus actividades en el día del horario que te toca. Luego, mirar los videos según el horario establecido. Participar en las clases en vivo. Recuerda que vas a ser evaluado de 3 maneras: asistencia, puntualidad y las clases en vivo. Muy bien, chicos, dadas las recomendaciones, vamos a empezar con la clase de hoy. Hablábamos del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Primero vamos a empezar que en su gobierno fue la que dio libertad a la democracia, dio libertad a la prensa, dio la libertad a los diarios que eran libres de expresión, ya que antiguos gobiernos los habían cerrado, las emisoras habían cerrado el periodismo, habían cerrado la libertad de expresión. Con el presidente Belaúnde dio lugar a la democracia, a la libertad de expresión. ¿Cuáles fueron sus obras? Dentro de sus obras vamos a ver la construcción de la carretera marginal de la selva. También se dio la construcción de diferentes penales. Luego se dio la creación del Consejo Nacional de Ciencias Ambiente. Luego también se dio la promulgación de la Constitución de 1979. También se dio la renovación o la reelección de los alcaldes para que puedan ser reelegidos por la población, la cual tenemos un alcalde muy popular en esa época, apodado como el tío Frejolito, que fue el alcalde de Lima de gobierno de Fernando Belaúnde Terry, llamado Alfonso Barrantes. Él es el que dio el programa de vaso de leche, que hoy en día todos los peruanos somos beneficiados por este programa. Este programa de vaso de leche es llevado a los niños más pobres del Perú y que son llevados a su mesa para que todos gocen de un buen vaso de leche. Bien, luego vamos a ver que en su gobierno de Fernando Belaúnde Terry se dieron 2 grupos revolucionarios que hoy en día son muy famosos y conocidos: Sendero Luminoso y el MRTA. Estos grupos revolucionarios tenían pensamientos maoístas, tenían pensamientos leninistas, tenían pensamientos marxistas, de pensamientos internacional, que se infundieron o se trasladaron su sede en las provincias más pobres del Perú, pobres y olvidadas del Perú, como por ejemplo Ayacucho. Y ahí se concentraron su sede y de ahí maquinaban en contra del gobierno. Ahora también hicieron masacres, asesinatos, las cuales estos asesinatos que fueron de violencia durante este gobierno. También le sumamos a este gobierno que se dio un fenómeno natural llamada la corriente del Niño, que esto trajo la decadencia en la agricultura del Perú y también trajo una escasez
en los alimentos. Entonces, todo esto desfavoreció en el gobierno de Fernando Belaúnde de Terry. Ahora vamos con la pregunta de la retroalimentación y luego seguiremos explicando la clase. La primera pregunta dice, ¿qué personaje trascendental visitó el Perú durante el periodo del segundo gobierno de Fernando Belaúnde de Terry? Fue la visita de la santidad, el Papa Juan Pablo II. En el año 1985 vino por primera vez al Perú y visitó al Perú en el gobierno de Fernando Belaúnde de Terry. Segunda pregunta, ¿cuál fue el departamento donde se inició las acciones de Sendero Luminoso? Que fue en Ayacucho, que fue en Ayacucho una ciudad muy olvidada, una ciudad pobre, la cual aprovecharon este grupo para sumergirse y maltratar a los pobladores y sumárselos a ellos. Vemos en Ayacucho, en Chusquis se llamaba la provincia. La siguiente pregunta dice, ¿cuál fue el departamento donde se iniciaron las acciones del MRTA? Primero fueron en la ciudad de Chiclayo, pero aquí la pregunta nos dice departamento. Fue en el departamento de Lambayeque, luego se fueron a Chimbote, luego a Huancayo y luego también en Lima se dieron. Siguiente pregunta, vamos con la pregunta número 1 de la retroalimentación. Decía, Fernando Belaúnde, durante su gobierno, buscó la alianza política del, la respuesta es PPC, cuyo líder era, la respuesta es Luis Bedoya. Él fue su aliado, que se llevaron muy bien durante su gobierno de Fernando Belaúnde de Terry. Siguiente pregunta, lectura. La aparición de Sendero Luminoso. La primera pregunta dice, ¿por qué fueron masacrados los habitantes de Lucanamarca? Fueron masacrados por este grupo de guerrilleros. ¿Por qué? Porque ellos ya no quisieron apoyarle, no quisieron apoyar a este grupo de Sendero. Entonces, ¿qué hicieron? Los masacraron, el grupo terrorista. La respuesta es por negarse a continuar protegiéndoles, o sea, los grupos guerrilleros. Pregunta 2 de la lectura. ¿Cómo logró Sendero Luminoso expandirse en el campo? ¿Cómo logró? Primero atacando a las ciudades más pobres, desprotegidas, ellos diciendo, no, le vamos a brindar protección, pero al final no fue así, no tenía ese objetivo. La pregunta 2 es, por la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Esta universidad, que era una difusora, la que daba aquí mientras se estaba en esta universidad, era también la difusora de todo el ideal que tenía este grupo terrorista, que fue un gran eje principal para ellos. Pregunta 3. ¿Qué es transferencia? Transferencia es la expresión de sentimiento hostil y enojo que quienes tenían este grupo terrorista. Siguiente pregunta, 4. ¿Con qué acción el poder civil quedó sometido al poder militar? La respuesta es, se declaró el estado de emergencia para que así las provincias del departamento de Ayacucho se quedaran, o sea, se declaró el estado de emergencia. Eran 5 provincias que tenían que estar en estado de emergencia para poder buscar a esos grupos terroristas que se habían escondido en esa provincia de Ayacucho. Vemos ahí las siguientes preguntas, nos dice para analizar. Vamos a analizar en la retroalimentación, nos dice, describe el conflicto del falso Paquilla. También se dio este conflicto, falso Paquilla, donde ejércitos ecuatorianos se trasladaron y se quedaron en un
territorio peruano y con la bandera no ecuatoriana decía que esto le pertenecía al Ecuador. Pero, ¿qué hizo el ejército peruano? El ejército peruano lo desalojó. Vamos a conocer un poquito más qué es las causas del conflicto. Causas del conflicto de Falso Paquicha, así se le llamó, Falso Paquicha. El 22 de enero de 1981, por el falso nombre de este puesto de vigilancia que se habían disfrazado, haciéndose creer que se encontraban en el puesto de vigilancia de su territorio. O sea, ellos decían, esto es ecuatoriano, no es peruano. Por eso le llama el falso Paquicha. Siguiente pregunta, fin del conflicto. Vamos a ver el fin del conflicto. ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? ¿Perú o Ecuador? La respuesta es victoria del Perú. Los puestos de vigilancia instalados por tropas invasoras ecuatorianas pasaron a ser controlados por el ejército peruano. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Define los siguientes conceptos. Vaso de leche. Vamos a ver qué es un vaso de leche. El 30 de marzo de 1984 se hizo realidad este programa social de vaso de leche. Fue la primera conquista política. ¿Quién fue el alcalde que lo hizo? Fue Alfonso Barrantes, llamado el tío Frejolito. Siguiente pregunta. Guerra de las Malvinas. ¿Qué fue Guerra de las Malvinas? Esto se debe al intento de Argentina por recuperar la soberanía de las islas en el marco del proceso de la reorganización nacional y enfrentándose a la firmeza del Reino Unido. Todo esto sucedió en el gobierno de Fernando Belaúnde. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es Sendero Luminoso? Primero, ellos tenían una ideología o una táctica de Sendero Luminoso. Han tenido influencia sobre grupos insurgentes de pensamientos maoístas y también comunistas y organizaciones afiliadas al movimiento revolucionario internacional. El 50% de los combatientes eran hombres y el 40% de los combatientes eran mujeres. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, que es el falso Paquicha. ¿Qué es el falso Paquicha? La respuesta es el nombre en el que se conoce a una serie de enfrentamientos armados ocurridos el 22 de enero entre Perú y Ecuador. Muy bien, chicos. Hemos resuelto ya las preguntas de la retroalimentación. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? El tema de la clase de hoy fue segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. ¿Cuánto fue su gobierno? 1980 hasta 1985. ¿Qué sucedió en estos periodos? En estos periodos de su gobierno se levantaron dos grupos de guerrilleros. ¿Cuáles son sus nombres de estos grupos guerrilleros? Muy bien, Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Qué pensamientos tenían estos grupos guerrilleros? Muy bien, ¿qué fueron? Pensamientos marxistas, leninistas y también con pensamientos de revolucionarios de movimiento internacional. Todos estos pensamientos, ¿no?, que fueron influenciados por estos grupos guerrilleros. ¿Quién fue el personaje principal que visitó al Perú durante este gobierno? ¿Cuál fue? Muy bien, fue la santidad, el Papa Juan Pablo II. ¿En qué año fue? 1985. Todo esto sucedió durante el periodo del gobierno de Fernando Belaúnde. Y no olvidar que también sucedió un hecho principal, que fue
el falso Paquilla, que fueron grupos de ecuatorianos que quisieron apoderarse del territorio peruano. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.